tal? Bienvenidos a una charla más con NPS Media. Síganos en nuestras redes sociales, están saliendo en la pantalla. Y hoy estamos con nuestros compañeros Pablo Magluf, nuestra nueva adquisición, Jackie Hinojosa. Bienvenida, Jackie. Se rompió el patriarcado. Aquí rompieron el patriarcado. Por lo tanto, nuestra adquisición. Exactamente. Exactamente. Nuestra nueva contratación. Chichaje. Eso fue patriarcal, ¿no? Así es, muy El patriarcal. señor... Ella nos adquirió a nosotros. Sí. Me apoderé. El señor Jorge Garcés, Ángel Jaramillo, el buen Tato, y tenemos una invitada. Yo soy Bax, tenemos una invitada muy especial, Cecilia Soto, ex candidata a la presidencia de la República, ex diputada, politóloga y de todo un poco, feminista. Bienvenida, Ceci. Si quieres decir algo a la cámara, adelante, es No, tuya. muchas gracias, me da muchísimo gusto estar en No Podía Saberse, NPS, que es un, digamos, un lema que resume lo que está sucediendo en el país. Eso es todo. Efectivamente. La agarraste la Saludcita. Y bueno, como ya saben, iremos haciendo algunas preguntas un poco personales a Ceci, un poco de lo que está haciendo y políticas, obviamente. Y empezamos aquí con el señor Tato. Adelante, la mesa es tuya. Pues creo que la pregunta con la que arrancamos siempre es la misma, un poco. ¿Cómo entraste a la política, Ceci? ¿Qué te llamó la atención de Bueno, la yo política? le debo toda mi carrera a Luis Echeverría. Oh, mira. Sí, claro, porque Luis Echeverría masacró a la manifestación en la que yo iba. ¿La del 71? El 10 de junio. Estábamos sacando ¿Cómo? A ver, ¿cómo estuvo? A ver, ¿sí? Luis Echeverría es que- se masacró y soy un fantasma. Son muy chavitos, ustedes no saben. Pero Gracias. hubo una manifestación el 10 de junio del 71, fue, digamos, la siguiente gran manifestación después del 68. Yo iba en el contingente de ciencias, venía de toda mi escuela, de una escuela de monjas en las lomas de Chapultepec, y entonces venía en la manifestación y de repente sientes que en la parte de enfrente de la manifestación se hace para atrás y se oye los halcones, ya lo he platicado muchas veces. Y yo, que era absolutamente fresa, dije, ¿será un grupo de rock? ¿Qué será? ¿no? Bueno, ya me tocó correr, esconderme, etcétera. Luego fuimos a la universidad y uno de los colegas fue al auditorio de la Facultad de Medicina y había 16 cadáveres, ¿no? Entonces, ese día yo decidí entender por qué pasaba esto y me hice marxista, luego se me quitó. Yo ya me vamos a la... Celebramos. Lo celebramos, sí. Sí, lo celebramos todos aquí. Después decidí cambiar el mundo y cambiar a México. Tampoco lo he logrado suficiente. Y si me casaba con alguien que quisiera lo mismo. Y en eso sí. Si no cumpliste. Eso sí lo Pase cumplí. la receta, Eso sí porque- lo cumplí. Entonces fue así que inicié mi vida en la política. Ok. Y ahí como candidata, bueno, ex candidata presidencial y todo el aprendizaje que adquiriste ahí, ¿cuál sería tu consejo para que vaya a ser nuestro próximo candidato que abandere la oposición? Lo primero es saber escuchar. Es decir, uno siempre tiene un problema de protagonismo, ¿no? Para estar en estas cosas de la política. Y siempre te interesa ser el que sale y el que dice. Y una campaña presidencial es una gran oportunidad para oír a la gente, para oír qué quiere, para que no impongas tu visión, ¿no? Entonces, lo primero es saber escuchar. Y en esta lucha, como dices, a ver, mucha gente ahorita con el feminismo, que hay muchos feminismos, y en esta pelea entre feminismo también hay una pelea entre eres feminista privilegiada, ¿no? Toda vida has vivido una burbuja de cristal, y las feministas pues de otro nivel y circunstancia. Como dices, eras una niña de colegio católico, de las Lomas, te toca esa manifestación, ese impacto, y eso yo creo que el alfiler que rompió tu burbuja a lo mejor y te hizo querer cambiar a México. ¿Cómo fue
En esos tiempos, porque aparte yo tenía creo que 5 años cuando fuiste candidata a la Saquen sus presidencia. cuentas. Fue en el 94. ¿Cómo fue enfrentarse? Si ahorita es difícil enfrentarse al sistema patriarcal porque existe, ¿cómo fue en esa época romper y ser candidata a la presidencia? A ver, yo ya no estaba totalmente en la burbuja por el 68. Exacto. Yo entré a la Facultad de Ciencias con un número muy importante de estudiantes en la cárcel, ¿no? Y otro número muy importante que luego se fueron al exilio. Entonces, el 68 rompió esa burbuja. Jesús. Santo Cristo. El tema, siempre me preguntan si fue muy difícil. No fue muy difícil. Yo soy huérfana desde muy niña, entonces eso también te crea cierta no dependencia, ¿verdad? Entonces, yo siempre digo que me fue fácil porque estaban acostumbrados a un tipo de candidaturas diferentes. Entonces, la primera vez que llega una mujer que dice sujeto, verbo y complemento sin equivocarse, dice, ¡qué bárbaro! Sí saben hablar. ¡Qué bárbaro! Entonces, digamos, éramos 9 candidatos, otra mujer, Marcela Romero, y la única, digamos, la cuarta que siempre participaba era yo, ¿no? Porque, en fin, por ese tipo de... No me fue muy difícil. Pensando después, desde la perspectiva de ahora, de todo lo que sabemos ahora, creo que yo normalicé cierto machismo y comportamiento, sí. ¿no? Había cosas, por ejemplo, reportajes con solo mis piernas, ¿no? O caricaturas brutales de la jornada, como prostituta. Muchachos que hacían apuestas para ver si me daban una nalgada. Alguno que otro lo logró. Pero digamos, hubo un momento en que mi equipo simplemente ya no me enseñaba caricaturas, ya no me enseñaba cosas, ¿no? Pero a mí no me pegaba mucho. No sé por qué, yo creo que no sé por qué exactamente. No, Enfocada a lo mejor. no sé por Tenías la piel qué. gruesa. No, fíjate que no. No, no sé por qué. Por ejemplo, me preguntaban, ¿y usted va a ser tan mala presidenta como Corazón Aquino? Y decía, bueno, yo hay una Corazón Aquino mala y ha habido 50 presidentes malos. A ver, ya se las volteaba muy rápido, porque además es fácil. Era contestona. Claro. Claro. Por otra cosa que tiene que ver con tu pregunta, la adrenalina de una campaña aviva tu inteligencia. Aviva tu inteligencia, tu agudeza, a menos que estés perdido, ¿no? Pero esa adrenalina y también esa conexión que puede haber con la gente te cambia. Yo podía salir muy cansada a la campaña y a las 2 horas de estar con la gente me sentía maravillosamente. Y por parte del gobierno. El gobierno no me tenía miedo porque digamos yo que le tenía mucho más miedo a Diego, ¿no? A Diego Fernández de Ceballos, o a Cuauhtémoc, que a mí. Lo que sí es que a partir de mayo, la campaña la mía empezó en noviembre, a partir de mayo el gobierno da la orden de que los candidatos pequeños no aparezcan de nuevo en programas. Entonces, a mí me termina conociendo 4 de cada 10 mexicanos, después de 9 meses. Muy frustrante, ¿no? Pero, por ejemplo, hubo el debate. Cuando en enero Luis Donaldo nos manda una carta a todos y nos dice que por primera vez va a haber un debate y que él va a invitar al debate, o que él va a convocar. Cuando lo matan, me habla Cedillo, el candidato, y me dice, quiero que te enteres por mí y no por la prensa. Nos conocíamos de que yo había estado en la Cámara. No va a haber más candidatos que nosotros 3, los 3 grandes conmigo, ¿no? Luego se organiza el debate de los chicos, ¿no? Y yo digo, yo no voy porque yo no soy chica. Entonces no fue ni a uno ni al otro, pero la gente me dice, oye, es que estuvo maravillosa en el debate. Pues no, nunca estuve en ningún debate.
Pero la gente se queda con esa impresión de que te vio contestar, de que no te dejaste, ¿no? Oye, Ceci, para que nuestra audiencia te conozca un poquito más desde el lado personal, aunque también conectado con las ideas políticas, ¿cuáles han sido tus 3 libros favoritos? Es la pregunta de la FIL de Peña Nieto. La Biblia. No van a decir el libro de Sobre la No Biblia. se va, sí. Ni la Constitución. Los 3 libros que más te han marcado o bien los que más te han gustado. Pues fíjate que ahorita me estaba acordando mucho del libro de Trotsky sobre la Revolución Rusa. Porque él habla de la huelga de masas como un fenómeno que tiene que ver con el espíritu de la gente, ¿no? Que es lo que siento que está pasando en el país. Es decir, hace mucho que no lo leo, ¿no? Pero él describe esta situación en donde gente normal, gente que no le interesa la política, la gente que está metida en los asuntos, de repente hay algo que lo convierte en un ser social, en un ser que se preocupa, ¿no? por el país, etc. Y siento que es algo que está pasando aquí en México, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la marea rosa. Luego volvemos a ese ejemplo. Ya iremos para allá. Ese es un libro que me gusta mucho. Otro libro que me gusta mucho, muy reciente, son los de Timothy Snyder. Ya. El de... Sí. ¿Cómo defender la democracia? No, es el de... No, de la tiranía, ¿no? Sí, sobre la tiranía. Sobre la tiranía. Y hay otro que me gusta mucho, que son los 10 años, el de sobre Maquiavelo, pero no el príncipe, el otro. Sí. Oye, perdón que regrese tantito al primer libro. Ok. Nos faltó uno, nos faltó el tercero, pero ¿sigues admirando a Trotsky? No. Bueno, él tiene esta fase de víctima del stalinismo, pero él también fue brutal. Él también. O sea, más que el otro, ¿no? No haya cual ir. No tanto como Stalin. No tanto como Stalin, ¿no? Porque no tuvo el poder. Exactamente. Pero, Sí, si no, hubiera sido- pero él también era brutal, ¿no? ¿Y un tercer libro? Un tercer libro, Digamos un mexicano, si quieres. pues a lo mejor el logro filantrópico. Ah, mira. Extraño de una socialdemócrata. Leía de todo. Pero Bueno, sí. Hay que leer. Leía ¿Te de consideras todo. socialdemócrata? Sí, claro. Justo claro. era una pregunta. Ah, perdón, te No, Ya te lo no, muy buena pregunta. Justo era una buena pregunta. Sí. Si era socialdemócrata. Sí, o sea, pasé como todo. Mira, Ceci no es de la izquierda nacionalista Exacto. echeverrista. Exacto. No, es una gran pregunta, sí. No. Digo, yo me hice marxista porque, o sea, después de esta impresión de la masacre, digo, realmente no entendía. Y me acuerdo que creo que el primer libro que leí fue de Lenin, fue El Estado y la Revolución, ¿no? Entonces, que te da una idea ordenada, ¿no? Que hay la estructura y la superestructura y que entonces la ideología que funciona es la de los super. Entonces, cierto sentido de orden, ¿no? Cierto sentido de orden. Se me quitó como a los 30 años, 31, 32, que leí todo Platón. Mira, qué interesante. Y entonces- Y ese contrapunto. Sí, está muy bien. No lo había Los pensado. jóvenes todos quieren ser un poco de izquierda, así como... Si quieren madurar, lean a No Platón. he pasado eso. Si quieren madurar, lean a por favor. Platón. No, es que yo dije, bueno, Marx, Bueno, Platón está muy conectado con Marx en muchos sentidos. bueno, o sea, yo dije, Marx puede durar 100, 200 años, pero este señor lleva 2000, ¿no? Sí, algo sabe. Algo No, sabía. algo sabía. Algo sabía. Sí, entonces, ahí se me quitó. Bueno, Pero sigo considerándome- Pasemos ahora a la música, ¿no? Bueno. Yo sé que te gusta a ti la ópera, Ajá. ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu ópera favorita y por qué no es Falstaff de Giuseppe Verdi o La Noche di Figaro de Wolfgang O sea, no son los que te Amadeus gusten a ti, Mozart? A ver, mi favorita Que salió es... Carmen. Y es fácil. Mi favorita es el Don Carlo. Ah, mira. El Don Carlo de Verdi, porque, bueno, de hecho mi hijo se llama Rodrigo, porque son dos personajes, ¿no? Son dos personajes, el Don Carlo, que es el hijo de Felipe II, y Rodrigo Marqués de Poza, que es el amigo de infancia de Carlo, que se va a defender a los Países Bajos, ¿no?
que son masacrados por el duque de Alba. Y él regresa, Rodrigo regresa a decirle a su amigo, oye, allá te necesitan, ¿no? Allá te necesitan porque están destruyendo y hay una resistencia popular muy importante. No, es que yo estoy enamorado, le dice el don Carlos, pero ¿cómo? Sí, estoy enamorado de mi madrastra, ¿no? que es Isabel de Valois. Y otro le dice, no, mira. Bueno, entonces es un drama histórico, además es un drama basado en Schiller, que es otro autor que me gusta muchísimo. Alemán. Sí, alemán. La noche de Fígaro me parece divertidísima. Me gusta Ópera mucho. bufa. Sí, me gusta mucho. ¿Cuál es la otra que dijiste? ¿Que por qué no te gusta? Falstaff de Giuseppe Verdi. El Falstaff. El Falstaff. El Falstaff. ¿En qué obra de Shakespeare está basada? Está basado en Enrique V. En Enrique V. Bueno, de Enrique V, porque me gustan muchas más partes de Enrique V que el personaje de Falstaff, ¿no? Okay. Y musicalmente... Falstaff es un gran personaje también de Shakespeare. Sí, es un gran personaje. Y la música no es tan hermosa, ¿no? Tan hermosa. Pero sí me gusta mucho el discurso de Enrique V. Muy bien. Perdón, nada más como compositor de ópera, ¿cuál sería tu gran compositor? Verdi. Verdi, sin duda. Okay. Verdi, sin duda. Y pues, también me gusta Donizetti, Mozart. Belinda. Si ya estamos en el tema de música. El Fidelio de Beethoven. Si ya estamos en el tema de música, antes de mi pregunta, quitando la ópera, ¿qué otro tipo de música te gusta? Me gusta toda la música clásica. Toda la música clásica. Me gusta mucho la música brasileira. ¿No? Mucho. Me gusta también... ¿Desde antes que fuiste Es lo embajadora? que- No, a raíz de que fui embajadora. De ahí absorbiste toda La la música cultura. brasileña. Desfilé 4 veces en el carnaval. Ah, sí. Claro. Casi. Y la samba. Esta es la buena ¿Vestida de zambera? No. No. ¿Y Bueno, la samba sí, salió? claro, vestida de zambera, pero no. Exuberante, bien. Es No, que Tato quiere ver piñas y Sí, sí. Yo era de los que les veía las piernas cuando era candidato. A ver, Ah, sí, Sambo 7.8. Es muy difícil. Sí, ¿verdad? Es muy difícil para nosotros, no O es sea, el que sea- pasito Como este que de te hacen atrás con la es muy cadera difícil. suelta. No, es que En los genes. ellos empiezan con los pies. Pies. Nosotros empezamos acá. Entonces Es es como vencer una cosa. Me gusta también la música, me gusta mucho el jazz, me gusta mucho el Ok. jazz. Me gusta mucho la música mexicana ranchera En también. tu playlist, ¿qué tienes? Los Beatles, me Los quedé. Beatles, ok. Me quedé en los Beatles, me quedé en Jethro Tull, Wow, los Jethro Rolling Stones, Tull. pero no más, ¿eh? Ahí me ¿Qué quedé. opinas del Sí, reggaetón? otro tú, ¿no? Del O sea, del caliente, ¿no? reggaetón. ¿Qué es eso? Es el género favorito de Vance. Sí. No, yo lo Es odio. lo que Musical está- favorito de No, Vance. detesto Se el la reggaetón. pasa bailando. No sabría identificar qué es el Es reggaetón. lo que se escucha ahorita. Bad el Bunny, esas o sea, cosas. Es que no lo una ca- escucho, o sea, no sé. la Motomami. No tengo la menor idea. O sea, de ir al Zócalo a ver a... No. Se ha Rosalinda degradado ni a mucho nada. el nivel. No te has perdido de Digamos, nada. Haces bien, haces bien y- de Verdi a Peso Pluma hay una Es que, decadencia. Hablando, o sea, yo que me considero, porque es diferente a las feministas, o sea, el reggaetón sí viene a denigrar Claro. a la mujer. O sea, Claro. sí tiene letras muy groseras, muy explícitas. De Bad Bunny. De muchos reggaetoneros, o sea, es en general. Es como una señal del reggaetón, ¿no? O sea, el decir, Sí. te voy a agarrar en 4 y, ¿no? Y, o sea, así. Pero literal. Y me no está quedando corta. No se o sea, está poniendo metafórico, o sea, es literal. Me estoy quedando Las corta. canciones. Pero es increíble, ¿no? Crece el feminismo y el artista más visto en Es todo el exacto. mundo, pero de verdad es un fenómeno, creo que desde los Beatles o algo así, que era, o sea, Denigra a la Bad Bunny es un fenómeno de verdad, récord de descargas, récord O sea de que ventas, es un ejemplo más de la resistencia. de la resistencia, quizá De la resistencia del patriarcado, estoy como sí. cayendo en cuenta que quizás es una resistencia del Pero a las patriarcado mujeres les al gusta rollo. Ahora te voy a decir una cosa. Pero es ¿A las un mujeres les problema. gusta? Sí. ¿A las mujeres les gusta? Es que además a muchas mujeres no les gusta tampoco el feminismo. Bueno, eso también Bueno, es cierto. y eso nos lleva al siguiente tema, el feminismo. El feminismo, Bueno. Ceci, ¿tú cómo ves el feminismo actual en México? ¿Crees que todavía el patriarcado está muy fuerte, muy impuesto? ¿O cómo lo ves? ¿Crees que hemos avanzado
desde que tú empezaste en el tema del feminismo hasta hoy, ¿se ha avanzado? ¿Cómo ves el tema del feminismo? No, yo creo que sí se ha avanzado muchísimo y yo me siento con muchas ganas de entregar la estafeta. Para que sigan luchando. Y irme a la playa, sí. Pero sí cambió el feminismo mucho también. O sea, tú eres feminista liberal. Soy feminista liberal Ahorita ya no es, y el soy... feminismo ya no es liberal. ¿Por qué? A ver, Eso es persecutorio. hay muchos feminismos. Yo, ¿cómo se dice? Yo no tengo ningún problema con el trabajo sexual. Respeto a las trabajadoras sexuales. Okay. No tengo ningún problema con eso. Embarazo subrogado. Tampoco creo que haya problema con eso. Hay que proteger, hay que regular, hay que vigilar. Para mí es muy importante este tema porque durante mi campaña no era feminista. Okay. Yo creo que ese es uno de los grandes taches que tengo. Eso fue posterior. Sí, yo era mujerista. O sea, sí, las mujeres, arriba las mujeres. Sí, Por ser mujeres. Por ser mujer, ¿no? Ok. Cuando voy, esto es en 94, en 95 voy a la gran conferencia, la cuarta conferencia de Beijing. Y entonces, bueno, para esto cuando me lanzan, cuando soy candidata, ¿no? Las feministas se celebraban su cuarta conferencia, no sé qué, aquí en México, de feminismo. Yo dije, bueno, me van a recibir como heroína, trompetas, ¿no? Banderitas. No. Cuando llego a su congreso, me pasan a la fila 25 y varias que ahora son muy amigas mías me dicen, si ella sube a la tribuna, yo me bajo. Wow. Bueno, Wow. porque es este asunto de muy celoso de que han trabajado mucho y de repente llega alguien que no ha pasado por lo mismo, sí. ¿no? Entonces cuando llego a Beijing, una colega feminista dice, bueno, esta chava se ve que tiene potencial. ¿Qué edad tenías más o menos? Tenía 44, pero está perdida, no sabe nada, ¿no? Entonces me sienta en la cafetería de la cuarta conferencia y me da una clase de género. Y ahí me da la llave, se me abre el mundo, el instrumento del género. Pero, por ejemplo, yo tenía esta idea que tiene Pablo, de que las cuotas no. Las cuotas no. ¿Por qué? Porque yo no había tenido problema. En llegar a ciertos puestos. Pero 90% de las mujeres sí. Entonces ahí entiendo por qué son necesarias las cuotas para romper una inercia. ¿Y por qué tienen que ser? ¿Estás a favor de las cuotas? Es que ahorita ya no hay cuotas en México, ahorita es 50%. Afirmativa. Ahorita es paridad. ¿Todavía, Pablo? Ahorita es paridad, que es otra cosa. Pero creo que Ceci se refiere en la política. Sí. ¿no? Pero en el día a día del trabajo común fuera de la política. Sí, hay empresas que aplican cuotas, por supuesto. Seguimos ganando menos. Eso no es eso. Claro. Seguimos ganando menos. Sí, es decir, las cuotas, hay cuotas de todo. Bueno, Eso habría que demostrarlo con datos. Depende del... Hay datos. Depende de la disciplina y el sector económico y depende qué labor. Hay datos absolutamente firme. INEGI, las principales la mano. Jackie, nos estás moviendo toda la mesa aquí, Azótale la patriarcal. mesa. Estás destruyendo nuestro patriarcado, ¿eh? No, sí lo hay, sí lo hay. Para eso Es fue que sí invitada. existe, No, pero claro. hay que visibilizarlo. Oye, no, pero ¿verdad? Claro. yo quería preguntar, Aquí. ¿cómo fue el proceso, hablando de las feministas que decían, ¿cómo fue el proceso para llegar a la candidatura presidencial? ¿Cómo llegaste a ser candidata presidencial? Bueno, para hablar de eso, tengo que hablar del 88. Ok. No, porque eso es importante, porque ¿qué es lo que se dice hoy día sobre el Frente Amplio por México? Sí, que ahorita pasamos a... Horror, está Lito, está no sé quién, está no sé cuánto, ¿no? Bueno, en el 88, que fue, digamos, el momento de ruptura en donde la democracia en México empieza es un grito de la gente, lo hicieron tres partiduchos, que era el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que era un satélite del PRI, que todas las campañas presidenciales apoyaba al candidato del PRI. 2 meses después fue el Partido Popular Socialista, herederos de Vicente Lombardo Toledano, y luego el Partido del Frente Cardenista.
Entonces, esos 3 partidos y una gran candidatura, la candidatura de Cuauhtémoc, fueron los que hicieron eso. ¿Por qué menciono lo del PARM? Bueno, porque yo llegué primero a diputada local y luego a diputada federal gracias al PARM, ¿no? Entonces, éramos una fracción parlamentaria muy pequeña, éramos 15 diputados, y de esos 15, 5 trabajábamos. Entonces, yo pasaba muy seguido a la tribuna, y al pasar muy seguido a la tribuna, lo cual no sucede en una fracción grande, pues me hice muy conocida. Entonces, el Partido del Trabajo había perdido el registro en el 91. O sea, no lo perdió. Había intentado sacar el registro en el 91 y no lo logró. Entonces, me imagino que dijeron que necesitamos pues, un futbolista, una estrella de cine o algo tan raro como una mujer, ¿no? Me encantó. Entonces, yo estoy segura que no fui la primera. La primera opción. Yo estoy segura que no fue la primera opción, ¿no? Ya mucho después leí a Maquiavelo diciendo que no hay ningún problema en eso, ¿no? Bueno, entonces eso fue el asunto. Entonces me pidieron que podía ser candidata y me tardé un mes en decidir muerta del susto. Por miedo al ridículo, ¿no? Porque dices, bueno, pero es que yo sé de esto, pero no sé de esto, ¿no? Sí, la presión de ese la tema, exposición, ¿no? Está Sí, la difícil. exposición, ¿no? Por eso le digo a Xochitl que no vuelva a decir que no sabe, ¿no? Xochitl. Lo que dijo, sí, que lo acaba de decir en Que términos de no internacional. sé, no sé. No es esa la manera de decirlo, pero bueno. Me tardé un mes, puse el pretexto de los hijos, estaban chiquitos. Tu familia, sí, tu familia, ¿qué dijo? Mi marido dijo, tú vete, yo me encargo. Ay, Qué chingón. Sí, muy Te pasé muy la bien. receta. Y así fue que llegué. Lo primero es casarse. Sí, por eso te pasé la receta para Y así encontrar llegó, alguien así. y creo que Ángel tenía aquí una pregunta. Sí, para regresar de la política antigua a la política de hoy, creo que sería interesante que le contaras al auditorio cómo se llegó a este momento donde se crea el Frente Amplio por México, que es un frente conformado por partidos por un lado y por la sociedad civil por el otro. Y creo que tú tienes una historia que contar muy interesante, porque creo que es importante que la gente conozca cómo llegamos a este momento. Y un Claro. rol muy importante también. Bueno, a veces yo estaba segurísima que Andrés Manuel López Obrador iba a ser muy mal presidente. No podía saber. No podía saber. Salud. Salud. Por lo mal presidente que es. Salud, porque no podía saber. No podía ser No eso. puedo decirlo así. No, yo sí lo podía Sí, hacer. sí. Lo Y sabía que sí, pero. bueno, claro, cuando fue la elección de 2018, yo sentí que me había tropezado con un vidrio de este espesor, ¿no? Fue realmente sabía que iba a ganar, pero no por tanto. Pero en el 21, a mí me parecieron muy esperanzadores los resultados para diputados. Y lo mismo para otras gentes. Entonces, en un grupo en el que estábamos, le decía una parte decía no, es que ganaron 11 gubernaturas, estamos perdidos, no hay. Y otros decíamos no, pero es que vean lo que pasó en la Ciudad de México, vean lo que pasó en la Cámara de Diputados, etcétera. Entonces, de ese grupo, Guadalupe Acosta Naranjo, que ustedes entrevistaron, Sí. Aquí, sí. él, Saludos a Guadalupe. él convocó a qué tal si nos reunimos y hacemos algo, ¿no? Hacemos algo. Que luego se llamó Frente Cívico Nacional. Y ese Frente Cívico nació con la idea de que había algo en la sociedad mexicana que no habíamos captado, que se estaba moviendo algo y que no era inevitable que se prolongara esta tortura que está viviendo la sociedad mexicana con el gobierno del López Obrador. Y entonces surgimos con varias ideas, pero dos principales. Uno, incentivar la participación ciudadana a través de elecciones primarias y para la elección de una candidatura. Y segundo, virar hacia un gobierno semiparlamentario con la fórmula de un gobierno de coalición.
Y con esas dos ideas surgimos. Después seguimos trabajando. Eso fue en noviembre de 21. En julio de 22 ya se formalizó la existencia del Frente Cívico. Y después de que se formalizó, se nos acercaron otras organizaciones, y por México, Unidos por México, que son los exgobernadores panistas. Todos por México, ¿no? Todos por México. Sociedad Civil, que es Analu Medina, Poder Ciudadano, y conformamos Unidos, que es una plataforma, pero cada quien tiene su dinámica. En esta dinámica no todos estaban de acuerdo en Unidos, o sea, no estaban de acuerdo en lo de las primarias. Nosotros de necios sí. Nosotros de necios sí. Ahorita le vamos a sacar información. Eso le sabes también. Es un concepto muy novedoso en la historia de México, una primaria abierta. De Exacto. hecho, casi inédito, ¿no? A ver, sí. No, bueno, ha habido. Madrazo y la Bastida, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí. A nivel Pero no abierto a la ciudadanía, o sea. La primer primaria que hubo fue un gran éxito y un gran fracaso, que fue en 1967. Carlos Madrazo llamó a una primaria para la elección de candidato a gobernador de Sonora. Entonces se formaron 3 equipos, 3 precandidatos, recorrieron el estado. Y entonces, en un momento dado, dice Gustavo Díaz Ordaz, ¿qué? Democracia, primaria. Exacto. Y nombra a un candidato, impone a un candidato, manda al ejército, el Estado se levanta, maestros, padres de familia, empresarios, huelga generalizada, etcétera. Entonces manda al general Hernández Toledo, que luego va y reprime Tlatelolco, él va y toma la Universidad de Sonora, en fin, exilio, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Ese fue, digamos, el primer. Sí. primaria. Por ejemplo, y luego hubo primarias internas. El PRI tuvo una primaria de 10 millones, Sí. ¿no? Pero entre militantes, ¿no? Entre militantes. Esta sería la No, primera. no, militantes. No, fue abierta. El PAN no puede tener 10 millones. No, en Ah, el es PRI, que dijiste en el PRI. No, perdón, el PRI. El PRI en el 2000. En el Para la elección del 2000. Exactamente, y fue Sí. abierta la Fue abierta y tuvo Sí. 10 millones de participantes, ¿no? donde Entonces, la Bastida le gana a Madrazo. exacto. Al hijo de Carlos Madrazo. Al hijo de Carlos Madrazo. Entonces, sí, es una idea muy interesante, y que nos decían, no, es que en México no hay cultura de las primarias, no se puede, etcétera. Entonces, los partidos se venían necios de que no y no. En mayo, el 24 de mayo de este año, el Partido Acción Nacional tuvo su Consejo Nacional, y ahí decidió que todos aquellos que se quisieran preinscribir como candidatos, como precandidatos, ya sea del PAN o del PRI o donde fuera, lo tenían que hacer bajo sus estatutos. Artículo 213 de los estatutos de Acción Nacional. Pero nada más acotar, porque el PRI le había cedido al PAN Exacto. La sigla. la siglado de Por lo candidato 23. a cambio de 23. Estado de México Estado y de Coahuila. México y Coahuila, ¿no? Exacto. Digamos, porque el PAN era el que iba Me acuerdo que Beatriz Pérez dijo, ¿cómo que me voy a registrar al PAN? Coyoacán, Sí. sí. Entonces, eso fue el 24 de mayo. El 26 de junio fundamos el Frente Amplio por México. ¿Qué pasa en esas 4 semanas? Pasa que se pierde la elección del Estado de México, ¿no? Y eso le demuestra a los partidos que no les alcanza. Sí, ¿no? Que no les alcanza, que tienen que hacer otra cosa, ¿no? 2, el 6 de junio, el Frente Cívico, en desacuerdo con los demás integrantes de Unidos, anuncia que va a ser una primaria solos, con sociedad civil, y nombra a un INE ciudadano de 11 ciudadanos de gran fama, ¿no? De gran fama pública. El famoso mini INE, ¿no? Sí, no, yo no le llamaría así, yo le llamaría Sí, dicen, ¿no? Como un despectivo, INE, ¿no? un INE ciudadano. Entonces, ahí los partidos nos dicen, por favor, no lo den a conocer. No lo vamos a conocer, fuimos en la noche a Latinos. Y No, ahí- ahorita me voy a Latinos a conocer. Y una fotito ahí que mandaron. y en la foto de todos.
Ah, sí, claro, claro. Entonces yo creo que eso, y bueno, y un tercer evento que fue el anuncio del proceso de selección de Morena, ¿no? Que llena todas las pantallas y los titulares y todo. Entonces era amenaza de muerte o de irrelevancia, ¿no? Dos, esta cosa loca de que se van a lanzar a hacer una primaria. Y tres, las lecciones o algunas de las lecciones del Estado de México. Entonces, entonces cambian y el 26 de junio se anuncia la formación del Frente Amplio por México. Con todo lo que nosotros pedimos, no. Por ejemplo, el INE que nosotros formamos eran 11 ciudadanos y los partidos podían tener presencia, pero no podían tener voto. Como en el Consejo General del INE. Como en el Consejo General del INE. En el caso de lo que logramos en esta ocasión, son 7 consejeros ciudadanos, 6 de los partidos con voz y voto. Sí, 2 de cada partido, ¿no? Con voz y voto. Si Ya no que se- tenías que alguna pregunta por ese tema. Sí, hablando de las elecciones de Edomex, dijiste, a los partidos no nos da y no nos alcanza. Yo estuve involucrada en la campaña de Edomex. Y yo recuerdo, porque sí, hasta lo anoté, Marco Cortés en el cierre de campaña dijo, nosotros vamos a dar 800,000 votos. Seguros. Y yo dije, quiero verlo. O sea, Ahí te va a salir lo priista. La Yo neta, no quiero o sea, verlo. yo soy priista. Sí, claro. Mi sangre es roja. Yo sé. Y cuando llega la elección, Ahí tenemos a los 3 priistas, güey. Sí, oye, estamos Ahí sentamos a los 3 priistas. sí, güey. los ¿De qué lado, yucatecos, cabrón? bueno. ¿De qué hablan? Bueno, no, cuando llega la elección, A ver, dejen hablar a la dama. Perdón. a ver, yo estuve en territorio y yo veía de verdad la lucha de los militantes por defender el Estado de México y también de la ciudadanía. O sea, yo me llevo mucho el tema de las estancias infantiles y los cuadros de conflicto. Bueno, llega la elección y nos empiezan a llegar las sábanas y yo veía pues casillas en ceros del PAN. Ceros. Y cuando llegamos el conteo total, al PAN de los 800,000 que nos prometieron, ¿verdad? Sí, no dieron nada. Les faltaron 100,000 votos. 700,000 consiguieron. 100,000 votos. Pues por eso a los partidos no les alcanza. No les No, alcanza. pero es algo que voy. Pero el PAN se Pero comprometió a algo. el PRI, en las votaciones de coalición en Aguascalientes, Cumplió su... hemos Bueno, cumplido. pero el PRI se comprometió a 2 millones de votos y consiguió 1,780,000. No, de también, hecho, ¿no? sí. ¿Qué es Lo vimos en ¿Cómo Sonora. concretar eso? A ver, yo creo que si tú tienes un estado en donde la tradición PRI-PAN es de pelea, o sea, se han robado, se han hecho trucos, se han metido zancadillas, Sí. Se odian. Sí. Adulterio. Y de repente la cúpula dice, ¿sabes qué? Somos aliados ante un Ese es mal ahorita. tremendo, Adulterio somos es aliados. Eso no baja. Tienes que hacer Eso, que baje. Eso. Bueno, las primarias. Sí, Sí, es que exactamente, justamente claro. eso Es que eso es muy importante porque Alejandra del Moral sería la antítesis, porque fue una imposición Exactamente. popular sin decisión, sin previa, abierta a la ciudadanía, sin careos, a puerta cerrada, sin Aquí ninguna, afuera, obvio, aquí espérame, afuera. sin ningún aval previo de legitimidad popular, con una decisión arbitraria. Justamente la antítesis de lo que está proponiendo el Frente Amplio Opositor, que es legitimar el proceso y el candidato resultante va a tener el beneplácito popular que ya no tienen los partidos solitos. Ahí estoy de acuerdo con ¿Sabes Pablo. qué? Que no la estoy- ola. Sí, O sea, no, o sea, no estoy tan segura de todos los adjetivos que dijiste. Yo igual. Bueno, es mi estilo. O Si sea, quieren luego discutimos mi estilo. pero- espérate. Perdón, es que tenías otra candidata que era Ana Lilia Herrera. Exactamente, Que es que, ahí sí, fue estás hablando de que la el candidata problema es popular. solo- era la candidata como... Era la O sea, candidata No les popular. midieron abiertamente, No, pues. A mí no se me hizo mala candidata, Alejandro. No. Es buena. No, No, es decir, sí, tengo era una entendido. candidata que lee el tengo, debate. tengo entendido que eran Sencillo. encuestas, que eran las encuestas que tenía el gobernador, que era el del dedazo, e iban parejos, es lo que dice. Yo creo que las dos son muy buenos cuadros. Creo que Ana Lilia ha tenido más no sé, Territorio. Tuvo más territorio, etcétera. más Menos apoyo resistencia. militar. hacia el interior ese del es PRI. El tema es que no era una candidata que el PAN pudiera decir, Es mía. es mía. Sí. Es mía, porque a Enrique no le da, pero veo, ¿no? La vi, en fin. Entonces creo que ese es el tema.
Es la Sí, de- Es lo que me da miedo para el más 24. allá de la coalición, vean lo que pasó en Coahuila, lo que nos contó Guadalupe. las primarias. Sí, es un candidato que tenía un previo arrastre. Terminó ganando con 750,000 votos, de los cuales 500,000 ya los traía de una suerte de primaria interna previa. O sea, ya había una venia popular. Y una legitimidad en su candidatura, que ¿Sí es lo que crees que pasó eso- con Yo con creo esta- que eso y muchas otras cosas, pero yo creo que eso y también no había no había una buena coordinación en su equipo. O sea, yo no entiendo eso de valientes. Sí, exacto. No entiendo la mano No, sí. que es como No te acerques. no te me Es de bloqueo, acerques, es de no te me bloqueo, sí. acerques. Es como Este, escudo. por eso es un escudo ante qué? Sí. ¿Ante qué? Esto. No, de la a la cuarta. prioridad. Es decir, Sí, pero ellos gobernaban. Pero gobernaban, me o sea, gusta mucho gobernaba cómo lo el- pones. Fue el PRI. como una lección previa en Sí. el último momento, ¿no? Es como una innecesaria. despierten en el. Pero Exacto. el tema de la pregunta es cómo hacer que el PAN, o sea, los votantes del PAN, voten por una coalición, porque lo hemos visto, sí les falta el. Lo que, como tú dices, lo o que sea, es el- esta batalla constante que había antes, ¿no? pero, o sea, por eso te digo, es bien interesante lo que pasó en ese mes, porque por primera vez en su historia, 80 años o sí, 100 años, no sé qué, es muy probable que su candidato no sea ni del PAN ni del PRI. Sí, ¿No? exactamente. Entonces, por eso es que es un gran paso el que dieron. Y eso te da una idea del peligro al cual se dieron, ¿no? Es decir, o hacemos esto que va contra nuestros instintos y nuestras historias, etcétera, o caemos en la irrelevancia, güey. Por eso cuando dicen, no, es que se va a imponer Alito, no, es que la estructura del PAN. Es decir, yo creo que ellos quieren ganar. Y veo muy difícil que pongan a alguien que no va a ganar, que se vea en las encuestas que va abajo. Sí. No es imposible. No es imposible. Casi. Cada quien se puede ser. No es imposible, es decir, pero es muy difícil. Porque además hay la presión de la sociedad, que es lo que no había. Claro. ¿Qué es lo que no había? Ahora no es un asunto solamente cupular. Ahora, los reflejos de ellos son cupulares. Sí. Los reflejos de ellos son populares, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que estar Machacando. machacando y ahí para estar ahí. Claro. Y ahí, por ejemplo, en cuestión de términos de comunicación, como estás ahorita hablando de lo valiente, que creo que también para mí fue una campaña atroz, y ahí nos dimos cuenta que el discurso anti-AMLO no es suficiente. No, Y claro creo que no. la oposición ha sido muy contestataria y muy reaccionaria y se ha basado siempre en la agenda de lo que ha querido imponer, lo que Sí, dice López marca Obrador. el ritmo. Ahí en ese aspecto de comunicación y esa cuestión, ¿tú cuál crees que han sido como los grandes errores que ha tenido la oposición estos 5 años? Porque no nos ha alcanzado para ganar las gubernaturas ni las elecciones. Y también, ¿qué aconsejarías en ese cierto aspecto para poder convencer no solamente a los de los partidos políticos, sino también a la ciudadanía? Y por último, ¿cuál es ahorita también tu opinión sobre el rol que está haciendo Movimiento? Contrátame, ya son 3 preguntas. Sí. Es asesor, va a pasar. Y el rol de MC, o sea, de MC que en esto también que ha Ok, marcado la entonces divídelo en comunicación. 3. Jorge, a ver, sería la primera. Los errores de la comunicación, o sea, cuáles son los Parte de consejos la y también qué es lo que está haciendo onda con MC en MC? cuestión de Y comunicación. luego MC y luego Mira, Ángel tiene una pregunta. yo realmente no sé eso, se lo dejaría a Tato también. Pero a ver, yo creo que un problema es contaminarnos o absorber el odio que propaga López Obrador, ¿no? Este asunto de tomarlo y llamarle caca y todo. Sí. Me declaro culpable. Peyorativos. ¿Quién fue el que Sí, igual puso estoy de apodo? acuerdo Pero con aquí eso. hay un Puso error error. del planteamiento de Garcés, porque Alejandra del Moral fue candidata no polarizante. Justo lo que hizo fue no meter a López Obrador en la ecuación. Ah, sí, no, ni a Morena. Yo creo que sí hay que meterlos. A ver, Sí, O sea, sí hay que polarizar. Pero profesionalmente no. No, pero ya tienes un voto seguro ahí y peyorativamente. tienes que marcarlo y todo. y a ser ver, puntual. no, yo voy a decir, yo creo que lo que pasó con el Estado de México es que ellos tenían en sus encuestas que 60% de la gente le encanta Ya López después te Obrador. digo qué pasó. Entonces, a ver, luego nos cuentan. No, pero yo creo que es esta cosa de segmentar. ¿No? Hay gente que quiere polarizar y hay gente que se siente tan herida y tan ofendida por lo que ha pasado que quiere. Pues tiene que haber una parte de ese discurso. Sí. Y tiene que haber otra parte que plantee hacia dónde vamos, etcétera. Que no
no siento que sea lo definitorio en una campaña. Hay un debate de si el pueblo de México es sensible al discurso de democracia o no democracia. Bueno, si ustedes ven nuestra historia es democracia o no democracia. Sí. Desde el siglo XIX. Desde el siglo XIX, ¿no? Desde el siglo XIX, la revolución, y que etcétera. Sí, exacto. Entonces, Ahora, tu postura es que no genera atracción suficiente ese discurso, ¿no? No. O tú dices que sí. necesitamos No, al contrario. sí, hay que encuadrarlo. pero hay que saberlo Mi postura es que hay que decir. encuadrarlo entre democracia Hay que saberlo y decir. autoritarismo. Pero hay que saberlo Pero decir. sí, claro. Pero hay que saberlo decir. Sí, no solamente un anti, tiene que haber una mezcla de ciertos factores. No de una manera académica, no de una No, manera claro, no. que la gente diga. Y tampoco es grosero. Y pasando al tema de Movimiento Ciudadano, no sé si... Bueno, Movimiento Ciudadano, me preguntaba alguien que qué incentivo tiene. Bueno, No tiene- te midas, ¿eh? Sí, Sí, ¿o no? El incentivo es no desaparecer, ¿no? Es decir, va a haber una confrontación entre dos fuerzas que ahorita, sin tomar en cuenta la popularidad de López Obrador, están más o menos parejas, ¿no? Según GEA y según Reforma, hay aproximadamente 40% de ciudadanos que están por López Obrador y 40% de ciudadanos que están a favor de la oposición. Entonces, en una campaña muy polarizada, donde hay dos muy fuertes, el tercero se desdibuja. Se va al famoso... Que O sea, el voto- mande un muy buen candidato. Se va al voto útil. A menos que mande un muy buen Pero no candidato. creo que Si lo manda un resta. muy buen A ver, ¿no candidato, crees se que- va a tercios. ¿Quién sabe? ¿No crees que Movimiento Ciudadano le resta votos al frente? Porque es gente que no votaría Yo por igual Morena. tengo esa impresión, ¿eh? Las encuestas que he visto es que le quita votos a López Obrador y le quita votos a la oposición. Casi. Y casi igual, ¿eh? Casi 50 y 50. A ver. Casi Ángel, 50 y tienes una 50. pregunta igual Tengo importante. dos preguntas rápidas. Una, ¿cómo interpretas el fenómeno Xochitl? Ajá. Y dos, ¿por qué crees que va a ganar la oposición? Parece ser que eres muy optimista sobre las posibilidades de la oposición. Ajá. ¿Por qué eres tan optimista? Bueno, Enseguida el pesimista, Sí, ¿eh? sí, Sí, porque el Grinch en la mesa. ok. ¿Por qué? Porque diría Schopenhauer. No, a ver, Yo quiero saber por qué. Con esta muy bien, peda y muy bien, todo. muy bien. Que cuando hablamos de la marea rosa, Primero Xochitl. no, espérate. Cuando tú preguntas lo que quieres, yo respondo lo que quiero. Eso sí. Está bien dicho, bien dicho. Bueno, es un lugar de patriarcado. Sí, sí. Todos Máster. Feminismo sin cuotas. Exactamente. ¡Arriba las mujeres! No, A ver, échale. ¡Arriba las mujeres! A ver, espérense, ¿cuál es la idea? A lo mejor no se les ocurrió así, pero a mí se me ocurre. ¿Por qué es la idea de la marea rosa? ¿Cuándo hay marea? ¿Cuándo hay marea, Tato? Cuando hay luna llena. Exacto. Cuando hay una luna, algo que atrae, ¿verdad? Ok. Sí, sí. Ok. Entonces, ¿qué fue lo que atrajo a todos estos cientos de miles, millón de ciudadanos que salieron? ¿Qué fue la luna? El INE. Luna. No, El INE. no, la defensa del INE. El INE. La defensa del Xochitl INE. No, Luna. esa es ahorita, esa es la El- segunda marea. El INE, ¿no? Sí. Se oculta la luna, Baja la marea. baja la marea como en el Estado de México. ¿No? Entonces, bueno, ¿qué ha venido pasando con Xochitl? Xochitl es una especie de De luna. luna. Es una Una especie, nueva marea. es una especie de luna, es una especie de... Cuarto menguante apenas, pero Lo que quiere- es una Tengo historia... miedo que se caiga muy rápido, así como su... Vamos a ver, es una historia muy atractiva, es una historia, bueno, además es una historia que acaba con el discurso del presidente López Obrador. Sí. Por lo tanto, toda esta gente que está a disgusto dice, entonces sí es posible, sí es posible. Ahora déjame decirle, no fuera posible Xochitl Gálvez sin el Frente Cívico. Si no fuera posible Xochitl sin lo que se hizo para que los partidos... Sin esta apertura. Porque ella misma decía, es que ya me dijeron que ni para la Ciudad de México. porque los candidatos populares eran los Santiagos, Sí, Santiago Krill para Los la Enríquez, presidencia y Santiago Taboada para la ciudad y
no sé cuál le iba a ser el priista, probablemente Beatriz Paredes. Momento a saber, pero Entonces, pero ese es el tema, es qué es lo que hace que despierte a la gente, ¿no? Que despierte a la gente, Sí. que salga y luego a lo mejor se vuelve a guardar. Pues, ahora también yo quiero poner algo sobre la mesa, Ceci, porque espérate, ¿por qué vamos a ganar? Vamos a ganar por eso. Sí, vamos a aterrizar la pregunta de Ángel y luego vamos con... ¿Por qué vamos a ganar? Vamos a ganar, primero, porque hay un gobierno que está desgastado. Y el presidente tiene 60% de aprobación, que ya vimos que no es muy diferente de lo que tuvieron otros presidentes. Salinas salió con 84. 78, 78. Entonces se va relativamente el presidente, uno no va a estar en la... Y entonces hay un desgaste del gobierno. Hay un desgaste de su candidata, Claudia, ¿no? Hay un desgaste de su candidata porque la ciudad no le fue tan bien, porque la línea 12, por el metro todos los días un desastre. Tan carismática ella, tan carismática Porque ella. no es carismática, etcétera, etcétera. Si ella queda, ¿Eh? puede ser que no Y el quede. carisma de una piedra Sí. en el riñón. También es cierto. También es cierto, Sí, pero en general, Nosotros estamos igual. pero en general todos están contaminados del desgaste del gobierno. Aquí tienes un movimiento nuevo, ¿no? Sí es el PRI, sí es el PAN, sí es el PRD, pero está la sociedad civil, pero está una Que candidatura le está muy dando frescura, interesante. ¿no? Ujú. Exacto. Le está dando Entonces- A lo frescura. mejor es una figura también neutral, porque aunque has trabajado todo el tiempo con el PAN, nunca se ha afiliado y aparte sus ideas son más priistas. No tiene el odio Son de más de del PRI. izquierda, son más de centro izquierda que panistas. no, Tiene muchas cosas. es progresista, Sí, sí, pero sí. tiene bastantes elementos, por ejemplo, del individualismo de derecha. o Sí, sea, completamente. Sí, es un híbrido donde pueden caber varios. arrojo empresarial, esfuerzo personal, Apoya la decisión chaleganismo, propia del cuerpo de chaleganismo, cada mujer. emprendimiento. A ver, yo moderaría mucho lo del exeleganismo, ¿no? Porque ella dice es que yo tuve la oportunidad, bueno, yo luché por la oportunidad, Sí. etcétera. Yo tuve la beca, yo Sí, tuve esto. pero reconoce la importancia del esfuerzo personal, Sí, que claro. es muy diferente al logro filantrópico de la dádiva que Dame, regalar. dame. Sí. exacto. Es más, lo han puesto en esos términos. Necesitamos enseñarlos a pescar, no darles el pescado. Para generar riqueza. Yo tenía mi candidata, pero nunca se Ahora, lanzó. pero ahora sí la déjenme decirles otra cosa. Bueno, Panista. yo creo que el ejercicio del frente también es un ejercicio muy interesante. O sea, las candidaturas, aunque ustedes digan que son populares, lo que sea, son gente que sabe, que ha ejercido el poder, que es buen administrador. En fin, son gente Eso es lo que La yo verdad, quería qué buena poner sobre- caballada, ¿no? Qué buena caballada qué buena tenía caballada. el PAN y el PRI, la verdad. Yo quiero también Quitando decir un paro, que- Pero lo que yo quería poner sobre la mesa es eso, que la verdad, contrario a lo que se cree, gran parte del esfuerzo, de la presión a las cúpulas, de la marea rosa, de la presión por formar organizaciones de la sociedad civil para abrir las primarias, no fue solamente ciudadano desde el purismo antipolítico, antipartidista. Participaron muchos políticos, expolíticos, militantes, aliados Claro. dentro de las bancadas. Es decir, hay que tener cuidado con el discurso antipartidos, Claro. antipolíticos, porque muchos de Es la ellos, cuna del populismo. muchos de ellos ayudaron mucho. O sea, hay que volver a reivindicar la necesidad también de los del partidos. político profesional. De Y el hecho, político fíjate, profesional. Y el Ah, fin bien, del muy bien. partido político. El partido político tiene ideales, tiene principios. O sea, también, como tú dices, no, valores. y de hecho, digo, antes de la formación del Frente Amplio, Santiago Krill había dicho, se nos necesitamos abrir. Enrique de Madrid, nos necesitamos abrir. Este muchacho Triana que estuvo con ustedes, ¿no? Es decir, todos ellos habían desafiado a su partido. Bueno, el grupo que se llama Unidos por México son 13 exgobernadores panistas que se unieron al Frente Cívico y que propusieron a su partido primarias. Cambiarlos. Se unieron a Unidos. No al Frente Cívico. Perdón. Ya casi, ¿no? Bueno, sí. Este- Todos también, ¿no? Bueno, ya Todos no están podemos No, entrar en unido. intimidades, pero... pero es decir, ellos ya había una presión muy grande, Sí. ¿no? Una presión muy grande de figuras muy relevantes de los partidos políticos que habían planteado necesitamos que la sociedad participe, porque ellos captaban. Ahora, yo quisiera hacer un comentario que me parece que el movimiento de la sociedad civil o de estas organizaciones, su mayoría de edad
realmente es cuando echamos para atrás la reforma constitucional que afectaba al tribunal. Claro. Ahí es cuando de verdad nos dimos cuenta que los partidos sí estaban, o sea, sí teníamos una capacidad de presión, y creo que, bueno, lo hemos, en varias entrevistas aquí, Pablo se le fue a la yugular a Triana y a Paloma, que ya las vamos a ver, ya están por subirse. Y porque ahí fue cuando nos dimos cuenta, más que la marea rosa, porque al final no sabíamos qué era lo que había generado la tracción, porque el INE tiene su tracción propia. Claro. Había 8 millones de mexicanos que habían participado en el proceso del INE, pero lo otro sí fue netamente como de las organizaciones, ¿no? No sé si coinciden, ¿no? O sea, de que ahí es cuando nos dimos cuenta que dijimos, ay, es como el niño que jala el mantel y se da cuenta que existe, podemos hacerlo, porque tiramos los vasos, ¿no? O sea, Ahora, sí, también, yo creo que hay que hacer una campaña de me gusta mucho esa palabra porque es feo. Concientización. Y la importancia del voto. Yo me acuerdo cuando era niña también, había un IFE en ese momento que hacía votaciones infantiles y en la escuela te enseñaban cívica y ética, y mis papás me llevaban a votar, y yo, era una cultura de votación, se dejó de hacer. Garcés todavía va a esas. Te juro que... Sí, ahorita Garcés que todavía lo estábamos llevamos en el- ahí para que voten. que estaba Me enseña ahorita- cada fin de semana. Sí. que estaba ahorita en el Zócalo con la marea roja, y yo volteaba a ver a todos y yo decía, porque yo fui sola, ni siquiera fui con el PRI, porque dije, voy en mi tema de ciudadano, y yo decía, me dio ganas de gritar, sí, ay, voy a ser sincera, si hubieran votado en el 18 no estaríamos aquí con esa chingada madre, o sea, porque no salimos a votar, porque nos quedamos en el, si no voy a votar no importa, o sea, un voto menos, un voto No más. me voy a levantar el domingo. Pero hay que o sea, hacer la campaña de tu voto cuenta, tu voto es importante, tu voto es el granito de arena. Yo soy de Yucatán y hay municipios que se han ganado o perdido por 1 o por 2 votos. Lo Es hemos real. visto, Jackie, o sea. Pero, sí. pero creo que ahí sí no se debe caer en el error que muchos cometieron después de la elección del Estado de México de culpar a la ciudadanía por eso. No, pero hay que, También si te dan, no te No, dan pero sino- es que güey, sí, no, es pero que hay que- Jackie es no, comentar. pero hay es que güey, sacarlos a pero por votar. ejemplo, se saca Desde a votar, chicos, se saca a votar mentalizarlos. convenciendo con agenda. Si tú tienes algún proyecto que, por ejemplo, no te convence, que puede ser la coalición de Va por México, y Morena, que tampoco te convence porque estás Es que decepcionado. el que no ha ido a votar es Ajá, culpa de ellos, no de la exactamente, ciudadanía. a la ciudadanía nunca se le tiene que culpar. Sí tiene que haber una A cultura ver, de concientización Garcés, de que vayan a votar, pero no puedes culparlos. ¿Cuántos crees que de la marea rosa que fuimos al Zócalo son del Edomex y no fueron a votar? Pero no fueron a votar porque no podían, o sea, castigaron el gobierno de Del Mazo. ¿Cómo O sea, no fue podemos por una... hacer? El punto es ese, ¿cómo podemos hacer que el Frente, Con una agenda. Unidos y todo, realmente saquemos a votar a la gente? Esa sí era la Esa es una buena esa sí era- pregunta. No para los consultores, para los No, esa es buena pregunta para ti, a sí. tu visión, ¿cómo hacer que la gente ¿Cómo vaya a podemos votar? hacer? ¿Cómo convencerlos? ¿Cómo le van a Especial hacer ahorita a ustedes desde su posición? O sea, Para no combatir me interesa la- lo que diga Garcés, Sí, no, tanto, para pero combatir a el ver, abstencionismo. Mira, no, con la idea, es decir, si tú, supone que tienes una gran candidatura a la presidencia, no puedo decir porque Eres la presidenta del soy la Frente presidenta Cívico del Frente Cívico Nacional. Nacional. Pero no solamente eso, si tienes, por ejemplo, grandes candidaturas para el Senado, ¿no? Si tú tienes así A las gobernaturas, a las 9 a gobernaturas. las 9 gubernaturas, si tú tienes un diputado agente primarias en las diputaciones, ¿no? Si tú tienes una campaña y candidaturas y discurso que entusiasme, la gente va. Muchísimas gracias por estar aquí, la verdad. ¿Ya me sigues, Alex? Sí, claro, Ah, bueno. claro que sí. La No, pasamos. que digan sus redes sociales. Bueno, van a salir aquí las redes sociales de Ceci, ok. ahorita se las apuntamos Ahí aquí te lo las encargo, el ponemos en pantalla. montabarra fue. Muchas gracias, la verdad fue muy entretenido para todos, aprendimos mucho por la invitación. Vamos a estar, como dices, celebrando en el Muy bien. 2024. Así es. Y pues sigan nuestras redes sociales de ANPS, aquí vamos a seguir en las charlas. Gracias, Pablo, Jackie, muchísimas gracias. Un gran honor. Jorge, Cecilia. Tato, Gracias. Ángel, yo soy Bax, Ceci en especial. Mil gracias, mil Salud. gracias por Felicidades venir. a ustedes. Salud. Venga. Salud, salud de nuevo, salud. Salud, salud.